fracciones. Bueno, ¿cómo se construyen los planes 2 a la k-1 de la mayor resolución posible? O sea, la media fracción. Entonces, se escribe un diseño factorial completo para las primeras k-1 variables. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que hoy estábamos haciendo un 2 a la 4 menos 1, que era un 2 a la 3? Entonces se escribía el factorial completo para 2 a la 3. Y en la interacción le agregaba, en una interacción que yo elegía, agregaba el cuarto factor. Entonces esto es lo mismo, pero en vez de 4 estoy poniendo k para que sea más general. Entonces se escribe un diseño factorial completo para las primeras k-1 variables. Y se asocia la variable k-ésima, o sea la última de las variables, con la columna de la interacción a, b, c, k-1, o sea las primeras variables, excluyendo por supuesto lo que estoy incorporando. Puede ser positiva o negativa, porque dijimos el producto ¿no? Porque dijimos que son dos medias fracciones y es indistinto. ¿Cómo construyo planes de resolución 4? Entonces se escribe el plan factorial completo para 2 a la k-p variables. O sea que acá supongamos que p es igual a 2, entonces supongamos que k es igual a 5, entonces tengo 5 menos 2, 3. Entonces escribo el plan factorial completo, ¿sí?, para 3 factores. Asociar las variables extra con las columnas de interacciones que contengan un número impar de variables. O sea que yo lo que hago es, veo de esas 3 variables, las que tengan interacciones, digamos, serían triples, ¿sí? Un número impar tiene que ser. Por ejemplo, en un plan 2 a la 8 menos 4 igual a 24, pueden tomarse las 4 primeras variables, A, B, C, D, y las interacciones impares serán las triples, ¿sí? A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Y a esas las confundo con los factores individuales. Ahora, los planes de resolución 3 surgen de saturar los planes 2 a la k con variables adicionales. Todos los efectos se encuentran confundidos con otros. Por ejemplo, para determinar los efectos de 15 variables en 16 experiencias, se escribe el diseño factorial completo para las 4 primeras variables, 2 a la 4, que es 16. ¿Por qué? Porque yo quiero tener 16 experiencias. Entonces me fijo qué factorial me cumple las 16. Es el 2 a la 4. Entonces hago el plan completo para las 4 primeras. Y a partir de ahí empiezo a asociar con las interacciones, con todas las interacciones, la variable 5, 6, 7, hasta llegar a la variable 15. O sea, tengo que confundir todas las interacciones habidas y por haber, dobles, triples, todo. Entonces me queda un plan 2 a la 15 menos 11, ¿sí?, para que me quede 2 a la 4. O sea, está totalmente saturado. Decimos que está totalmente saturado, pues está todo confundido con todo. Un diseño de resolución 3 clásico es el diseño que se llama Plackett-Berman. Es un diseño experimental de 8 experiencias para estudiar la influencia de 7 variables, o sea, es una barbaridad. En este caso, el ejemplo es la subida de una montaña en bicicleta. Entonces, como yo quiero hacer 8 experiencias, es como que tengo 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Un 2 a la 13, entonces va a ser 2 a la 7 menos 4. Las variables que voy a estudiar son, o sea, voy a subir la montaña en bicicleta y tengo que ver qué es mejor, si el asiento alto-bajo, si la dinamo off-on, si el manubrio alto-bajo, el engranaje bajo-medio, el impermeable con impermeable o sin impermeable, si el desayuno, si desayuné o no desayuné influye, si las gomas duras o blandas, cuál es mejor. Entonces, lo que se hace es, se hacen las primeras variables, ¿sí?, menos, más, menos, más, menos, menos, más, más, menos, 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 más, 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 más. Y a partir de acá, del 2 a la 3, ya entro a saturar todo, ¿sí? Entonces la 4 ya la saturo con una de las interacciones que puede ser AB. Y la 5 con AC, por ejemplo.
y así sucesivamente. Saturo todo hasta llegar, por ejemplo, interacción 1,2, interacción 1,3, interacción 2,3, interacción 1,2,3. Y estos son los resultados. Entonces, en este ejemplo se utilizaron los generadores 4, que sería equivalente a 1,2, 5 a 1,3, 6 a 2,3, 7 a 1,2,3, ¿sí? O sea, el producto de 1 por 2 por 3, y ahí pongo el efecto 7 en esa interacción. Pero podría haberse utilizado, por ejemplo, 4, la menos 1,2, ¿sí? O sea, podría ser y todas las otras iguales, o esta más y esta menos, o sea, hay muchísimas fracciones que podría haber utilizado y es exactamente lo mismo. Entonces, si se realiza los resultados utilizando otra disposición, los resultados van a ser idénticos. Entonces, en los diseños saturados se utiliza toda la información para estimar los parámetros. Ahora, ¿cuál es el problema? La cantidad de cosas confundidas que tengo. Porque yo voy a tener, por ejemplo, que el asiento, que es el 1, que me está dando un efecto de 3,5, va a estar confundido con la interacción 2,4, con la interacción 3,5, con la interacción 6,7, ¿sí? El factor 2, que me está dando un efecto de 12, yo no sé si se debe a 2 o se debe a la interacción 1,4, a la interacción 3,6 o a la interacción 5,7. ¿Se dan cuenta? O sea, hice muchísimas menos experiencias, pero por supuesto estoy sacrificando información, ¿sí? Porque no sé a qué se está debiendo, estoy confundiendo cosas que perfectamente podrían tener influencia, ¿sí? Como las interacciones dobles, con los factores individuales. Ahora bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo tengo formas, ¿sí? O sea, yo puedo saber en esa información, puedo tener una idea de cuáles son las variables que influyen, ¿sí? Pero existe algo que se llama el desdoblado, que me convierte un plan de resolución 3 a uno de resolución 4. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se copia el diseño completo invirtiendo los signos, ¿sí? Y con eso se gana información. O sea que en vez de hacer 7 hago 14, pero con esas 7 nomás adicionales yo desacoplo todos los factores individuales de las interacciones dobles. Entonces es una forma, haciendo todavía muy pocas experiencias para la cantidad total que hubieran sido si hiciera el factorial completo, de desdoblar los efectos. Ahí tenemos un ejemplo de 2 a la 7 menos 4, un plan de resolución 3, 2 a la 7 serían 128 experiencias, y 2 a la 7 menos 4 son 8 experiencias. O sea, imagínense que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La cantidad de tiempo, dinero, etcétera, para obtener información básica de si la variable influye o no influye sobre la respuesta. Entonces va a ser una fracción de 1/8, y tengo 16 fracciones posibles. Ahí tengo, por ejemplo, una de las posibilidades, A, B, C, D, E, F, G, con una combinación posible de unos y menos unos. Ahí tengo el desdoblado, o sea que lo que hice fue copiarlo pero con los signos cambiados. Entonces lo que voy a tener es el doble de las experiencias. En vez de 8 voy a tener 16, pero voy a tener pasé de tener una resolución 3 a una resolución 4. O sea que liberé todos los factores individuales de las interacciones dobles. Entonces, otra forma, combinar adecuadamente 2 de las 16 fracciones posibles y usar como segunda fracción la que posee todos los signos invertidos, y la combinación libera todos los efectos principales. Resumen entonces. Ventajas. Los diseños 2 a la K menos P son muy utilizados en experimentos industriales debido a que hay un gran número de factores que influyen en los procesos productivos y se pueden evaluar simultáneamente. O sea,
Recuerden que estamos hablando de screening, ¿sí? Diseños de tamizado. O sea, acá lo único que me interesa saber es cuál variable influye sobre la respuesta. Entonces, si tengo 8 variables, puedo seleccionar 2 o 3 que son las que más influyen para seguir analizando y realizando los diseños de optimización, los diseños posteriores. Entonces, la información que yo saco con esto es si tal variable influye significativamente sobre la respuesta. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuáles son las desventajas? Por supuesto, son tan simples que esa es su debilidad, ¿no es cierto? Porque son demasiado pocas experiencias. Al trabajar con 2 niveles se asume una respuesta lineal, lo cual puede conducir a errores, porque eso es así. Yo estoy analizando en 2 extremos, el -1 y +1. Yo no sé si cuando paso por el 0, por ahí estoy siguiendo una parábola y no una recta, ¿no? Y en el 0, digamos, la respuesta es mucho más alta y después vuelve a caer. Yo tengo los valores de los extremos. También se asume que las interacciones de orden superior no existen, lo que en algunos casos, sobre todo en las de tercer orden, puede no ser cierto. Bien, para hacerlo en el StatGraphic, también vamos a diseños de cribado, vamos a poner el número de factores experimentales, en este caso están puestos 5 factores, y ahí vamos a seleccionar, digamos, él nos da las diferentes opciones de fraccionamiento. En este caso 2 a la 5 menos 2, y entonces yo puedo encontrar automáticamente, me va a dar los generadores del diseño, por ejemplo, D va a estar confundido con AB y E va a estar confundido con AC. Ahí tengo el diseño armado con las experiencias que tengo que hacer. En las opciones tabulares puedo elegir la estructura del alias, donde veo ahí que es todo lo que está confundido. ¿Sí? Entonces fíjense que en la tabla me da la estructura del alias, donde me dice que A, B, C, D están todos limpitos, ¿sí? O sea, están confundidos con interacciones de orden superior, y sin embargo AB está confundido con DF, con EF, con DH, con CG, etcétera, ¿sí? O sea que es una resolución, el 2 a la 8 menos 4 va a ser, no es una resolución 5, ¿no es cierto? Es una resolución 4.